trabajo en el campo del capital humano, sobre todo en la medida de personas inquietas y que queremos realmente mejorar las cosas en las organizaciones y que la gente sea tratada más dignamente, que participen más y todo lo que hemos venido comentando y que de alguna manera comulgamos en ello, el trabajo es como el de un evangelista. No se puede esperar tener éxitos necesariamente ni tempranos ni rápidos. Hay que trabajar todos los días, como si fuera la primera vez, como si fuera la última vez, como si fuera la única vez. Eso creo que es una primera referencia interesante que, insisto, les quería yo compartir. El segundo término que les voy a platicar es un término que la verdad va a ser, ayúdenme poniendo atención como siempre y tratando de meterse mucho a lo que voy a explicar, es el término de la compasión. Fíjense que el término de la compasión tiene cabida en este tema también, porque nosotros tenemos que tener compasión cuando somos agentes de cambio, cuando buscamos mejorar las cosas en las organizaciones, en dos líneas. Tenemos que tener compasión por nosotros mismos y entendernos como seres humanos falibles per se, o sea, por ser hechos humanos, somos falibles, capaces en alguna medida y en algunas situaciones, en algunos proyectos y procesos, pero también incapaces. Y ser compasivos con nosotros mismos cuando no obtengamos los resultados que finalmente deseamos obtener. Si entendimos a lo largo de todas estas sesiones que el ser humano es algo muy complejo, que no es como una máquina, que no es como una herramienta, que no es como un elemento, que si tiene ciertas condiciones produzca ciertas respuestas, así no es el ser humano, pues entonces tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Y tenemos que ser compasivos con los demás. Y esos demás, en este caso, son las personas a las que estamos tratando de apoyar. Son los líderes que piden nuestro consejo, son los grupos que piden nuestro apoyo para mejorar en sus operaciones o para innovar, son las personas que no saben sobre cómo tratar a las personas en las organizaciones y que requieren de apoyo y de guía de parte nuestra. Y ahí también es muy importante ser, o con ellos es muy importante también ser compasivos. Los contadores tienen dos conceptos que me parecen fascinantes. Un concepto es el del negocio en marcha. El negocio en marcha significa que como fue esa antes de ahorita a las 6:20 de la tarde, pues no va a ser en el futuro, ¿verdad? Porque el negocio está en marcha. Finalmente, todos los negocios están en marcha todo el tiempo y el elemento humano se está modificando también todo el tiempo concomitantemente. Entonces, hay que tomarnos la vida laboral con esa característica de compasividad hacia nosotros mismos y hacia los demás también. Ese es el segundo elemento. El tercero es algo que yo le aprendí a un jefe y que me parece una idea también muy interesante, que yo voy a ampliar un poquito. Voy a ampliar un poquito lo que este jefe me decía con frecuencia. Cuando me escuchaba mis argumentos de que no estoy pudiendo hacer esto, no estoy logrando tal cosa, la gente no apoya o no me sigue, lo que tú gustes y mandes, en repetidas ocasiones me dijo una frase que era así como muy lapidaria, ¿no? Me dijo, recuerda que el ignorante no sabe lo que ignora. Y luego yo complemento esa frase con una ya de mi propia cosecha, que es, y por eso persiste en la ignorancia. O sea, puede ser que algo para ti sea muy razonable, muy claro, muy válido. Algo como, tomando alguna referencia de lo que hemos estado estudiando, el clima organizacional es muy importante y los líderes son en una buena medida los artífices del clima organizacional. Bueno, si una persona es ignorante de eso, digamos que él no tiene la culpa de ignorarlo, ni siquiera sabe que lo ignora, ¿sí me estoy explicando? Y precisamente por esa razón persiste en su ignorancia. Y precisamente en ese sentido es que nosotros tenemos, como especialistas en el área de capital humano, que clarificar, que explicar,
que dar, digamos, información de detalle para que las personas puedan, digamos, que asumir cada idea y cada concepto como es debido. Ese es el tercer elemento que quería compartir. Otro conocimiento importante, más o menos por la misma línea, y este es un conocimiento fabuloso, es el siguiente. No me acuerdo si he platicado con ustedes sobre este particular, creo que no, pero en psicología se dice que esto es un iceberg y este es el mar, por favor, échenle buena voluntad, ¿verdad? Se dice que el consciente es la parte que sobresale del iceberg, digamos que del nivel del agua hacia arriba, y típicamente es muy pequeña en relación con el inconsciente. O sea, en el inconsciente tenemos guardada una cantidad de información tremenda, comparativamente hablando, con la información que tenemos en el consciente. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, el principio de crecimiento y de desarrollo que podemos utilizar para apoyar a las organizaciones y a las personas a crecer es el principio de que una gran intervención para cambiar las cosas es hacer consciente lo inconsciente. Déjenme ejemplificar esto, hacer consciente lo inconsciente. Cuando tú pasas información, hacer consciente lo inconsciente, que en este caso es en el otro sentido, ¿verdad? Lo inconsciente lo haces consciente. Voy a ejemplificar con algo que acabamos de hablar. Ustedes no eran conscientes antes de la sesión anterior, la mediación de la sesión, de que eran un equipo con relativa pasividad o con falta de energía. Y yo les hice conscientes ese asunto, les hice consciente esa variable de su equipo. Entonces, en el momento en que ustedes hicieron consciente algo que no tenían, que tenían en el inconsciente quizá, pero no tenían consciente, en ese momento la participación del equipo se destapó y se disparó. O sea, vivimos la semana pasada un ejemplo de esto. ¿Sí me estoy explicando? Nada más que presentar ese tipo de información, como siempre son hipótesis, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso y muy atento con la manera como lo planteamos. Y dejar que la persona o el grupo o el equipo que tenemos enfrente lo decodifique satisfactoriamente y luego no solo eso, sino que sus acciones estén alineadas a lo que nosotros esperamos que estén. Y el último elemento que está muy ligado a los dos anteriores es que hacer esto último que acabo de decir implica una toma de riesgo. ¿Cuál es la toma de riesgo en mi caso? Pues la toma de riesgo es algo como pensar, caray, pues déjenme suponer lo que voy a decir a continuación. Ya tenemos 11 sesiones, hemos trabajado sin contratiempos mayores, no ha habido grandes pleitos ni grandes decepciones, o bendito Dios, hemos avanzado en el proceso de una manera satisfactoria. Y la toma de riesgo es decir, ¿les diré esto o no? Porque si se los digo, puede ser que haya una apreciación negativa de mi comentario y de mi persona. Una evaluación negativa también. Y la evaluación negativa, lo más importante es que va a dificultar que yo mantenga el nivel de influencia y de poder y de liderazgo que tengo sobre ustedes. Y que ustedes aprendan menos o dejen de aprender. Entonces, esa es la toma de riesgo. Y la toma de riesgo, fíjense qué concepto tan interesante. Lo que conlleva atrás es el poner en riesgo nuestra autoimagen. O sea, el mayor riesgo que percibimos los seres humanos, las personas, cuando queremos dar o pensamos en la conveniencia o en la pertinencia de dar una idea, una opinión, un punto de vista, un enfoque, es el riesgo de perder, no de perder, sino de ver vulnerada, es más correcto decirlo así, de ver vulnerada nuestra autoimagen. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a evaluar en el tiempo? ¿Sí me explico? Sin embargo, el costo, ese costo es mínimo, es nimio en comparación del beneficio potencial. Entonces, si ustedes, y
Perdón que insista tanto en el ejemplo, pero es importante porque es una realidad que vivimos todos. Si ustedes reaccionan a partir de eso, el que yo haya asumido una vulnerabilidad no es menos. ¿Sí me explico? Y el que ahí hubiera habido una reacción de otra naturaleza, de otro tipo, no tan positiva o incluso negativa, es lo de menos. Lo importante es que la gente que queremos cambiar las cosas asumamos la responsabilidad de tomar el riesgo y de convertirnos por ende en vulnerables.